¿Se puede acabar con las guerras? Esta misma pregunta se le hicieron dos de los más grandes pensadores del siglo XX, y sus palabras quedaron plasmadas en una serie de cartas con la agudeza de su pensamiento. Corría el año 1932. La Liga de Naciones había convocado a Einstein para que comenzara un intercambio epistolar con el fin de aportarle algo a la humanidad. Recordemos que en ese contexto, año 1932, ya había terminado la Primera Guerra Mundial y había dejado más de 10 millones de muertos. Paralelamente, distintos países juraban venganza y surgían los nacionalismos. En ese contexto, Einstein se comunicó a través de las cartas con Freud, y la primera decía lo siguiente: ¿hay algún camino para evitar a la humanidad los estragos de la guerra? Dice, por mi parte, siendo inmune a las tendencias nacionalistas, veo personalmente una manera simple de tratar el aspecto superficial, o sea, el administrativo. La creación con el consenso internacional de un cuerpo legislativo y judicial para dirimir cualquier conflicto que surgiere entre las naciones. Cada nación debería respetar las órdenes emanadas de este cuerpo legislativo, someter toda disputa a su decisión y acatar cualquier medida que el Tribunal Internacional estimare necesaria. Pero aquí de entrada me enfrento con una dificultad, en la medida en que el poder que posee resulta insuficiente para hacer cumplir sus veredictos. Es más propenso a que estos últimos sean desvirtuados por presión extrajudicial. Y Einstein agrega: me veo llevado a mi primer axioma. El logro de una seguridad internacional implica la renuncia incondicional de todas las naciones a su libertad de acción, a su soberanía, y ningún otro camino puede conducir a esa seguridad. El escaso éxito que tuvieron todos los esfuerzos realizados en la última década para alcanzar esta meta no dejan lugar a dudas de que hay fuertes factores psicológicos que paralizan tales esfuerzos. Y detalla: el afán de poder que caracteriza a la clase gobernante de todas las naciones es hostil a cualquier limitación de la soberanía nacional. Este hambre de poder político suele crecer gracias a las actividades de otro grupo dominante, guiado por aspiraciones económicas, que ven en la guerra, en la fabricación y venta de armamentos, oportunidad para favorecer sus intereses. Es decir, en esta parte Einstein propone un poder por encima de los estados. Pero a la vez dice que va a ser difícil de lograrlo, primero por las aspiraciones políticas, el deseo de poder de los gobernantes, y paralelamente por aquellos intereses que entran en juego en la guerra. Es decir, la guerra también resulta un negocio para muchos. Aunque explica que parecería ser que la minoría, la clase dominante hoy, esta que tiene el poder, tiene bajo su influencia las escuelas y la prensa, y por lo general también la iglesia. Estos servicios a su servicio les permiten dirigir, organizar y gobernar las emociones y sentimientos de las masas, como una sugestión colectiva. Y se pregunta cómo es que estos procedimientos logran despertar en los hombres tan salvaje entusiasmo hasta llevarlos a sacrificar su vida. Solo hay una contestación posible, porque el hombre tiene dentro de sí un apetito de odio y destrucción. Y le pregunta a Freud, ¿es posible controlar la evolución mental del hombre como para ponerlo a salvo de esas psicosis promotoras de odio y destructividad? La respuesta de Freud, el padre del psicoanálisis, no tardó en esperar. La carta llegó apenas un mes después. Y dice así: los conflictos de intereses entre los hombres se zanjan, en principio, mediante un expediente somero, la violencia. Es decir, el recurso a la fuerza impositiva sobre otro u otros. Así es en todo el reino animal.
Al introducirse las armas, ya la superioridad intelectual empieza a ocupar el lugar de la fuerza muscular bruta e incluso la habilidad. El más listo sustituye entonces al más fuerte. Pero el propósito último de la lucha sigue siendo el mismo. Una de las partes contendientes será obligada a deponer sus pretensiones. Ello, naturalmente, se conseguirá de la manera más radical cuando la violencia elimine duraderamente al contrincante, o sea, cuando se lo mate. Esto tiene la doble ventaja de impedir que insista y de que el destino sufrido por él sirva de escarmiento para que otros se arredren de seguir su ejemplo y abandonen definitivamente la lucha. Además, la muerte del enemigo satisface una tendencia pulsional que hablaremos más adelante. Es posible que este propósito de matar se vea contrariado por la consideración de que respetando la vida del enemigo, pero manteniéndolo atemorizado, pueda aprovechárselo para realizar servicios útiles para el vencedor. Entonces la violencia se contentará con someterlo en vez de matarlo. Es el comienzo del respeto por la vida del enemigo. Pero desde ese momento el triunfador deberá afrontar los deseos de venganza del vencido y estar dispuesto a resignar una parte de su propia seguridad. Lo que se ahorró al someterlo deberá gastarlo ahora en vigilarlo. Así decía Freud, y continuaba. Este régimen se modificó gradualmente y cierto camino llevó de la violencia al derecho, de que la fuerza mayor de uno podía ser vencida por la unión de varios más débiles. La violencia del más fuerte es vencida por la unión de varios aisladamente más débiles. Y ahora el poder de estos unidos constituirá el derecho en oposición a la violencia del único. Vemos pues que el derecho no es sino el poder de una comunidad. Pero no se olvide que todavía sigue siendo una violencia dispuesta a ejercerse contra cualquier individuo que se le oponga. Trabaja con los mismos medios, persigue los mismos fines. La diferencia solo reside en que ya no es la violencia de un individuo, sino la de una comunidad. Ahora bien, para que se consume ese paso de la violencia al nuevo derecho es necesaria una condición psicológica. La unión de los muchos tiene que ser permanente. Nada habría conseguido si se formara solo a fin de combatir a un tipo poderoso y se dispersara tras su doblegamiento, pues el próximo que se creyera más fuerte aspiraría de nuevo a un imperio violento. La comunidad de derecho debe organizarse, promulgar decretos, prevenir las sublevaciones temidas, establecer órganos ejecutivos, una suerte de monopolio oficial del uso de la fuerza. Este estado de cosas no se complica mientras la comunidad se compone solo de un número de individuos igualmente fuertes. Pero semejante estado de reposo es concebible solo en la teoría. En la realidad, la situación se complica por el hecho de que la comunidad real incluye desde un principio elementos de poder desigual. Entonces, el derecho de la comunidad se convierte en la expresión de una desigual relación y distribución del poder que impera en su seno. Las leyes son hechas por los dominadores, y son escasos los derechos concedidos a los sometidos, o las ventajas que les proporciona el derecho al grupo dominado. En consecuencia, algunos dominadores tratarán de eludir las restricciones para ponerse por encima de las limitaciones vigentes, para regresar a la ley del más fuerte. En segundo lugar, los oprimidos tenderán en procurarse más poder. Si la clase dominante no está dispuesta a reconocer ese cambio, se llega a la sublevación, a la guerra civil. Vemos, pues, que aún dentro de una unidad de derecho rigiendo una misma colectividad, no es posible evitar la tramitación violenta de los conflictos de intereses.
Pero las relaciones de mutua dependencia derivadas de las necesidades y fines comunes que produce la convivencia son favorables a la terminación rápida de tales luchas. De modo que bajo esas condiciones aumenta la probabilidad de que se recurra a medios no violentos y a soluciones pacíficas para resolver los conflictos. Sin embargo, la historia nos muestra una serie continuada de conflictos entre un grupo social y otro, que casi siempre se deciden mediante la confrontación violenta. Algunas, dice Freud, contribuyeron a la transformación de violencia en derecho, pues produjeron unidades mayores dentro de las cuales cesaba la posibilidad de emplear la violencia. Así, las conquistas romanas trajeron la preciosa Pax Romana para los pueblos del Mediterráneo. Entonces, por paradójico que parezca, tal vez habría que admitir que la guerra no siempre es un medio inadecuado para restablecer la anhelada paz eterna. Pero en realidad, la guerra no sirve para este fin, pues los resultados de la conquista no suelen ser duraderos. Las unidades de reciente creación vuelven a dividirse. Hasta acá, Freud hace un repaso de la historia de los estados y de la violencia a través de las distintas comunidades. El panorama no es muy alentador desde el punto de vista del psicólogo. Sin embargo, más adelante empieza a vislumbrar algunos posibles caminos y a la vez cómo funciona en la mente humana este deseo de violencia. Continúa diciendo que aplicando esto a nuestro presente, se llega al mismo resultado que usted alcanzó por un camino más corto. Una prevención segura de las guerras solo es posible si los hombres se ponen realmente de acuerdo en la institución de un poder central, al cual se delegaría la atención y resolución de todos los conflictos de intereses. Esta formulación comporta dos condiciones necesarias. 1. La creación efectiva de una instancia superior de esa índole, que cabe aclarar que hasta ese momento era justamente la Liga de las Naciones y seguidamente fue la ONU. Y 2. Que se le otorgue el poder para la consecución eficaz del fin. Y Freud aclara: ahora bien, la Liga de las Naciones fue concebida como una instancia de ese orden, es decir, cumpliría aparentemente la condición 1. Pero la otra, la 2, no ha sido cumplida, pues ella no tiene un poder autónomo y solo puede recibirlo si los miembros de la nueva unión, los diferentes estados, se lo traspasaran realmente. Es evidente que los ideales nacionales que hoy imperan en los pueblos los esfuerza a una acción contraria. Ahora puedo pasar a comentar otra de sus ideas. Usted se asombra de que resulte tan fácil entusiasmar a los hombres con la guerra y conjetura que algo debe de moverlos, una pulsión a odiar y aniquilar. También en esto debo manifestarle mi total de acuerdo, dice Freud a Einstein. Suponemos que las pulsiones del ser humano son solo de dos clases: aquellas que tienden a conservar y reunir, las llamadas eróticas o sexuales, y otras que tienden a destruir y matar. A estas últimas las reuniremos bajo el título de pulsión de agresión o de destrucción. Es la transfiguración teórica de la conocida oposición entre amor y odio, relacionada con aquella otra polaridad entre atracción y repulsión, que desempeña un papel tan importante en su campo científico. Cada una de estas pulsiones es tan indispensable como la otra, y de su acción conjugada y antagónica surgen los fenómenos de la vida. Nunca una pulsión perteneciente a una de esas clases puede actuar aislada. Siempre está ligada con cierto monto de la otra parte, que modifica su meta o es condición indispensable para que esta meta pueda alcanzarse. Así, la pulsión de autoconservación
es de naturaleza erótica, pero necesita disponer de la agresión para conseguir su propósito. Rarísima vez la acción es obra de una única noción pulsional. Entonces, cuando los hombres son exhortados a la guerra, puede que en ellos responda a ese llamado toda una serie de motivos nobles y vulgares. El placer de agredir y destruir con otras eróticas e ideales. La pulsión de muerte se convierte en pulsión de destrucción cuando es dirigida hacia afuera. El ser vivo preserva su propia vida destruyendo la ajena, por así decirlo. Empero una porción de la pulsión de muerte permanece activa en el interior del ser vivo, y hemos intentado explicar toda una serie de fenómenos normales y patológicos mediante esta interiorización de la pulsión destructiva. Ello es directamente nocivo para la salud propia, en tanto que la vuelta de esas fuerzas pulsionales hacia la destrucción en el mundo exterior alivia al ser vivo, y no puede menos que ejercer un efecto benéfico sobre él, a costa naturalmente del agredido o destruido. Sirva esto como excusa biológica. Es preciso admitir que están más próximas a la naturaleza que nuestra resistencia a ella. Nos parece, con pocas probabilidades de éxito, el propósito de eliminar las tendencias agresivas de los hombres. En esta parte, Freud continúa siendo pesimista. En este caso, en cuanto a las tendencias de los humanos, que dentro de sí vive esa pulsión a la agresión y que es necesaria tanto como la pulsión hacia el eros. Igualmente, no todo es negativo lo que dice. Más adelante vas a ver que trata de encontrar alguna solución. Sigue de esta manera. Nos parece con pocas probabilidades de éxito el propósito de eliminar las tendencias agresivas de los hombres. Por mi parte lo considero una bella ilusión. Es claro que, como usted mismo puntualiza, no se trata de eliminar por completo las tendencias agresivas humanas, sino de intentar reconducirlas o desviarlas lo suficiente para que no deban encontrar su expresión en la guerra. Si la disposición a la guerra se produce por un desbordamiento de la pulsión de destrucción, lo natural será apelar a su contraria, el eros. Todo cuanto establezca lazos afectivos entre los hombres podrá actuar como un antídoto contra la guerra. Tales lazos pueden ser de dos clases. En primer lugar, vínculos como los que se tienen con un objeto de amor, aunque desprovisto de fines sexuales. Ahora bien, esto es fácil de decir, pero difícil de cumplir, y sobre todo cuando ese prójimo no es precisamente como uno mismo. Acá hace referencia a la frase bíblica, ama a tu prójimo como a ti mismo, aunque para Freud es difícil de lograr. Y sigue así, y es que la otra clase de lazo afectivo es el que se produce por identificación. Es decir, el primero por amor, el segundo por identificación. Identificación con intereses comunes. Y Freud continúa. Una queja suya sobre el abuso de la autoridad me indica un segundo rumbo para la lucha contra la inclinación bélica. Es parte de la desigualdad innata entre los seres humanos que se dividan en conductores y conducidos. Estos últimos, los conducidos, constituyen la inmensa mayoría, necesitando una autoridad que tome por ellos decisiones. En este punto habría que intervenir y debería ponerse mayor cuidado en la educación de hombres de pensamiento autónomo, que no puedan ser corrompidos y luchen por la verdad. No es preciso demostrar que los abusos de poder del Estado y la corrupción de sus dirigentes, la censura de pensamiento, no favorecen a una generación así. Lo ideal sería una comunidad de hombres que hubieran sometido su vida pulsional a los juicios de la razón. Pero es una esperanza utópica. Como usted ve, no es mucho lo que se logra cuando se pide consejo sobre tareas prácticas urgentes al despistado teórico.
corriéndose el peligro de que nadie movería un dedo. Así que lo mejor es afanarse en cada caso por enfrentar el peligro con los medios que se tienen a mano. Sin embargo, me gustaría tratar un problema que usted no plantea en su carta. ¿Por qué nos indignamos y sublevamos tanto contra la guerra? ¿Por qué no la admitimos como una más de las tantas penosas calamidades de la vida? Es que eso es lo natural. Ella parece acorde a la naturaleza, lejos del paraíso soñado, bien fundada biológicamente y apenas evitable en la práctica. La respuesta sería porque todo hombre tiene derecho a la vida, a su propia vida. Porque la guerra destruye vidas humanas prometedoras y llenas de esperanza. Porque coloca al individuo en situaciones que hieren su dignidad y son denigrantes. Porque lo obliga a matar a otros, cosa que él no quiere. Porque destruye preciosos valores materiales, productos del trabajo humano y tantas cosas más. Todo eso es cierto. Sin embargo, todavía se pueden poner en entredicho algunos de estos puntos. No es posible condenar todas las guerras por igual. Mientras existan naciones dispuestas a la aniquilación despiadada de otros, estos tienen que estar preparados para defenderse y por consiguiente armados para la guerra si quieren subsistir. Pero pues no es la discusión a que usted me ha invitado. Apunto a algo diferente. Creo que la principal razón por la cual nos sublevamos contra la guerra es que no podemos hacer otra cosa. Por nuestra impotencia. Somos pacifistas porque nos vemos obligados a hacerlo por razones orgánicas. Y dice Freud, esto no se comprende sin explicación. Desde épocas inmemoriales se desenvuelve en la humanidad el proceso del desarrollo de la cultura. A este proceso debemos lo mejor que hemos logrado y también parte de aquello a raíz de lo cual nos quejamos. ¿Acaso lleve al exterminio de la especie humana, pues inhibe y perjudica la función sexual? Y ya hoy, las razas incultas y las capas retrasadas de la población se multiplican con mayor rapidez que las de elevada cultura. Quizás este proceso sea comparable con la domesticación de ciertas especies animales. Y Freud continúa diciendo que las alteraciones psíquicas no siempre deseables sobrevenidas con el proceso cultural son llamativas e indubitables. Consisten en un progresivo desplazamiento de los fines pulsionales y en una creciente limitación de las mociones pulsionales. Sensaciones que eran placenteras para muchos de nuestros ancestros se han vuelto desagradables. Entre los caracteres psicológicos de la cultura, dos parecen ser los más importantes. El fortalecimiento del intelecto, que empieza a gobernar a la vida pulsional, y la interiorización de las tendencias agresivas, con todas sus consecuencias ventajosas y peligrosas. Ahora bien, las actitudes psíquicas que se nos imponen por el proceso de la cultura son contradichas por la guerra. Y por eso nos vemos precisados a sublevarnos contra ella. Estamos hartos de guerra. La nuestra no es una aversión intelectual y afectiva, sino que en nosotros, los pacifistas, se revuelve una intolerancia constitucional. ¿Cuánto tiempo tendremos que esperar hasta que los otros también se vuelvan pacifistas? Sin duda, no es posible decirlo, pero quizás no sea una esperanza utópica que la influencia de esos dos factores, el de la actitud cultural y el de la justificada angustia ante los efectos de una guerra futura, haya de poner fin a las guerras. Y Freud concluye la carta con esta frase: por ahora solo podemos decirnos todo lo que promueva el desarrollo de una cultura que no se funde en la represión pulsional, sino en una educación racional de lo pulsional, trabaja también contra la guerra. Quizá te quedaron más dudas que certezas.
Pasaron casi 100 años, todavía no, pero falta poquito, para que estas palabras se conjuguen con la actualidad. Sin embargo, siguen habiendo guerras. Y la visión de estos dos pensadores creo que no fue tan desacertada. Por un lado, pesimismo. Por el otro, este mensaje que la educación y el horror a las atrocidades quizás puedan ir atenuando esta tendencia humana hacia los conflictos bélicos. Nos quedamos pensando y nos vemos la próxima.